Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y en esta clase vamos a seguir viendo nuestro contenido temático del tercer parcial y vamos a continuar con el tema 3.3, la transición política y social. Y vamos a tener nosotros, en primer lugar, que decir que en las dos últimas décadas del siglo pasado, nuestro país va a experimentar transformaciones en lo económico, en lo social y en lo político. Y como ya vimos también, se muestran los signos del agotamiento del modelo económico que veníamos llevando. Con la nueva relación que se va a establecer entre el Estado y la sociedad, se van a reformar la Constitución y se van a crear leyes que a su vez estas leyes y estas reformas van a propiciar la participación de la sociedad en la planeación del desarrollo social. Esto se hace a través de los foros y consultas para construir los planes de desarrollo. Y hay tanto planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. Ustedes deben de saber que antes de que una administración de estos tres niveles de gobierno inicie labores, pues realiza foros para realizar un plan. Bueno, también estas leyes pretenden regular la participación de la iniciativa privada en las actividades económicas, tal como ya lo hemos venido observando en ocasiones anteriores. Asimismo, se van a definir los derechos de propiedad y se van a crear organismos nacionales que van a tener la característica de ser autónomos. Es decir, independientemente de las decisiones del gobierno, ellos tienen sus propios mecanismos para funcionar. Y estos organismos van a trabajar tanto en el ámbito electoral como en la protección de los derechos humanos. Asimismo, se va a crear o se va a buscar la profesionalización de la burocracia, es decir, que todos los que trabajen en el gobierno se profesionalicen constantemente y transparentar el quehacer del gobierno. Es importante mencionar que en esta época o en este nuevo cambio a nivel nacional, los programas de gobierno van a tener ya unas reglas claras de operación, es decir, el fin que persiguen, quiénes pueden recibir esos beneficios, bajo qué lineamientos. Las reformas constitucionales que delimitan el papel del Estado en la economía y crean el sistema de planeación democrática. Los cambios en la relación Estado y sociedad van a comenzar cuando llega a la presidencia Miguel de la Madrid, y esto sucede en el diciembre de 1982. Y estos cambios van a incluir también ponerle límites a la intervención del Estado en la economía. Los artículos constitucionales más importantes relacionados con la participación del Estado en la economía y que son fruto de estas reformas es el 25 y 26 constitucional. El 25 nos va a decir o va a establecer que nuestro país tiene una economía mixta y reconoce que la economía es manejada o en ella participan tanto los sectores públicos como el privado y el social, pero haciendo la referencia o la acotación que estos sectores o la economía va a estar bajo una rectoría estatal. Por otra parte, el artículo 26 nos dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática de desarrollo nacional que va a imprimir equidad al crecimiento de la economía. ¿Y esto qué va a buscar? Va a buscar la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Y tenemos una anotación de que el plan del que habla el artículo 26 se va a generar a partir de las demandas y aspiraciones de la sociedad. Lo que les decía, cada vez que inicia un gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, convoca a los ciudadanos a que participen en foros para establecer o generar un plan de desarrollo. Y es en él se plasma lo que quiere la sociedad, lo que demanda la sociedad, y con base en ello se realiza el plan. La redefinición de la relación Estado-sociedad en el campo mexicano. Desde 1917, cuando se tiene esa constitución, hasta la reforma de 1992, el reparto de tierras era un mandato constitucional y era algo muy común en nuestro país.
Tanto es así que de 1911 a 1992 se van a repartir a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierra. Esto va a equivaler a la mitad del territorio mexicano y a las 2/3 partes de la reserva ecológica de nuestro país. ¿Qué va a pasar? Alguna de las personas que trabajaban en el campo acudía ante la autoridad agraria y solicitaba tierras. La parcela se le iban a entregar a un ejidatario, pero para que fuera cultivada personalmente por él. No podía mantenerla ociosa, es decir, no la podía mantener sin producir. Tampoco podía venderse o alquilarse ni dar en garantía. Eso quiere decir que si pedía un préstamo, las tierras ejidales no podían tomarse como garantía, porque no eran de ellos en sí. Pero sí, esa tierra podía heredarse a un sucesor si ésta no había sido fragmentada, es decir, dividida. El Estado tutelaba mucho a los ejidos y los protegía. Tanto era así que la Asamblea Ejidal era convocada por las autoridades agrarias del Estado y los conflictos los resolvía la Autoridad Agraria Federal. ¿Como qué conflictos? Como la sucesión de tierras, las delimitaciones de esas mismas tierras y cualquier conflicto en tierras ejidales. Pues las personas que recibían tierras estaban agradecidas con el gobierno y entonces siempre era una militancia clientelar al Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, los organizó y crea la Confederación Nacional Campesina, que hasta la fecha existe, la CNC, y se afilia al PRI. ¿Ok? La CNC se movilizaba para respaldar las decisiones presidenciales. Todo lo que el gobierno o el presidente decidía, pues la CNC lo apoyaba, todos los campesinos del país. Las reformas del artículo 27 constitucional se tienen en 1992 y asimismo se modifica la ley agraria y la ley forestal. Estas reformas y estas modificaciones, ¿qué van a buscar? Van a buscar fortalecer los derechos de propiedad, así como generar la certidumbre en la tenencia de la tierra. Así también se propició el mercado de las tierras, ya se podían vender y atraer inversiones al ser propiedad ya de los campesinos. Esto posibilita la privatización de tierras ejidales, porque ya van a tener un título de propiedad. Si bien estas reformas fueron muy ambiciosas y siempre se vieron con buenos ojos, lamentablemente no aumentó la productividad de esas tierras, tampoco atrajo la inversión y capitalización como se esperaba. Algo que sí pasó fue que se desarrolló de manera general el sector agropecuario. Reformas políticas electorales para el fortalecimiento de las instituciones para la democracia y el pluralismo político. Cuando surge el movimiento estudiantil de 1968, perdón, el gobierno se dio cuenta que tenía que abrir la participación a la vida institucional, porque si no se iban a crear revueltas como esa estudiantil. Es por eso que a partir de 1977 la política democrática de nuestro país va a cambiar. Y vamos a tener que en 1996 se le va a otorgar autonomía al IFE, Instituto Federal Electoral, quien va a ser el encargado de realizar elecciones. Ya no va a depender de la Secretaría de Gobierno, que anteriormente a él, la Secretaría de Gobierno era la encargada de organizar las elecciones. Después de esto viene que en 1997 el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores. En el 2000, Vicente Fox Quesada va a ganar la elección presidencial como candidato del Partido Acción Nacional. En 2014, el IFE cambia al Instituto Nacional Electoral, por sus siglas INE. Pero vamos a tener que de 1991 al 2015, ningún partido logró tener por sí solo la mayoría calificada, que es la necesaria para realizar reformas a la Constitución. Alternancia en el poder ejecutivo federal. La apertura del sistema político, la pluralidad en el Congreso de la Unión, va a propiciar que en el año 2000 la alternancia llegue por fin al poder ejecutivo
federal. Y es así que Vicente Fox Quesada gana la presidencia. Y pues no es el único, porque después la va a ganar Felipe Calderón. Por eso ese partido se mantiene en el poder durante 12 años consecutivos, 2 sexenios. Esto va a traer consigo que el México contemporáneo viva el fenómeno del gobierno dividido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber diferencias de partidos en los 3 niveles de gobierno. Puede ser que en el municipal esté gobernando el PRD, en el ámbito estatal esté gobernando el PRI y en el ámbito federal esté gobernando el PAN. Eso se le llama el fenómeno del gobierno dividido y ya se vuelve una realidad en el país. Y vamos a tener que hasta el 2010 no había sido posible sacar las reformas legislativas llamadas estructurales, que tienen cabida en los campos de política, del sector energético, en el sector hacendario y laboral, así también como en el de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Los invito a realizar la actividad que ya está cargada en la plataforma. Saludos.